Bueno, varias cosas vamos a estar hablando hoy, vamos a poner epicentro, por así decirlo, en un día muy especial para la vida de los salteños, digo yo, muy particularmente en lo que es el mundo de la política, porque en este día 15 de febrero estamos recordando que hace 30 años atrás, sorpresivamente, inesperadamente, dejaba de existir uno de los hombres, no solo de la política, sino también del campo empresario, más importante de la historia contemporánea de Salta. Muy particularmente dejó su impronta en la política. Estamos hablando del ex gobernador constitucional Roberto Romero. Un día como hoy, como decíamos, hace 30 años atrás, inesperadamente dejaba de existir, después de haber sufrido un accidente de tránsito en Brasil, donde estaba vacacionando con sus nietos. Yo recordaba y decía que hace 30 años atrás, cuando se conoció la noticia, cuando empezaron a llegar las informaciones que daban cuenta de la muerte de Roberto Romero, bueno, mucha gente no lo podía creer. Nos pongamos en el contexto de hace 30 años atrás. No estaba el mundo tan comunicado como lo está ahora. Hoy en día, levantando un teléfono celular a través de las redes, a través de Facebook, a través de cualquier forma de comunicación, la información vuela por el mundo. Ahí está la globalización de la manera mejor que se puede reflejar. Pero en aquel tiempo no era así. No había una comunicación tan fluida entonces, y aparte una información de esa magnitud se prestaba para distintas interpretaciones. Muchas de las personas cuando se anoticiaban decían, che, murió Romero. Mucha gente no lo creía, hasta que bueno, finalmente con el pasar de las horas se confirmó, y fue realmente, causó una especie, fue una bomba que cayó en Salta, por lo inesperado, por lo sorpresivo. Pero después de esa sensación, bueno, empezó el tema a analizar qué significaba la muerte de Roberto Romero. Se tejió también, a partir de ese mismo momento se empezaron a tejer distintas versiones y nació una especie de mito. Muchos no creyeron que en verdad Roberto Romero había muerto, y se tejieron historias de lo más insólita, ¿no? De lo más insólito, que en realidad no había muerto, que quería desaparecer, que quería que se iba a hacer una cirugía estética, bueno, un montón de tonteras que se dijeron en ese tiempo. Pero lo cierto es que Roberto Romero trágicamente, como digo, falleció aquel 15 de marzo. Y luego de que ya cuando se asumió la noticia, bueno, tuvo un altísimo impacto, fundamentalmente en la vida política de la provincia. Roberto Romero había iniciado su carrera en la política en el año 1983, dentro de lo que es el Partido Justicialista, y había decidido incursionar en la política, y lo hacía dentro del justicialismo, un partido que por aquel entonces, hablamos de los comienzos de la democracia recuperada, bueno, tenía el Partido Justicialista un liderazgo, por así decirlo, sí, un liderazgo muy claro en la persona de uno de los dirigentes más importantes que tuvo el justicialismo en su historia, que era el dirigente metanense Carlos Caro. Carlos Caro, identificado internamente como representando en esa época los sectores políticos del peronismo, se diferenciaban por colores,
y Carlos Caro era el dirigente y el líder indiscutido de uno de los sectores más importantes, que eran los amarillos. Y Roberto Romero aparece, irrumpe en la escena política del Partido Justicialista, se rodea de importantes dirigentes con mucha trayectoria y decide crear una agrupación interna, la que se identifica con el color rojo y la que se llama Unidad y Renovación, y a partir de esa agrupación interna se lanza a la vida política para disputar el espacio de conducción del peronismo y fundamentalmente para ganar la representación electoral para las elecciones de 1983. Indudablemente que la irrupción de Romero en la política causó un revuelo en la provincia. Él ya era un hombre muy reconocido, un conocido empresario, dueño del diario El Tribuno, uno de los diarios, el diario más importante de Salta, pero aparte también con uno de los diarios más importantes del país. Roberto Romero, con la visión empresaria que lo caracterizaba en su diario, trae para su diario El Tribuno la posibilidad de hacer la impresión del diario en un sistema que se llamaba offset, que era el más revolucionario, el más avanzado en la época, el primer diario del país en hacerlo. O sea que Romero ya era una figura muy conocida en el campo del periodismo, en el campo empresarial periodístico y también obviamente de las empresas. Su llegada al campo de la política generó inmediatamente adhesiones, también generó rechazo por parte del peronismo tradicional, pero bueno, finalmente, para hacerla corta la historia, fue Roberto Romero a la interna y le gana a Carlos Caro, y de esa manera entonces se queda con la posibilidad de ser el candidato a gobernador del Partido Justicialista. Lo elige para que lo acompañe en la fórmula a un hombre con muchísimo predicamento, muy respetado a su figura dentro de lo que era el peronismo, que es Jaime Hernán Figueroa. Ese iba a ser su compañero de fórmula y así van a la elección general, enfrentando a las distintas fórmulas políticas, pero particularmente a la del radicalismo, que estaba formada por el doctor Bernardo Solá, llevando como compañero de fórmula al doctor Richard Raimundín, recientemente fallecido, una gran persona. Le gana la elección, todo indicaba que iba a ganar Romero, aun cuando en el orden nacional, en esa misma elección, Raúl Alfonsín le gana al candidato del peronismo. Raúl Alfonsín con Víctor Martínez le ganan la presidencia a la fórmula de ítalo-argentino Luder y Deolindo Vittel, y Romero entonces se convierte en gobernador justicialista y Alfonsín presidente de la nación por el radicalismo. Inmediatamente, al hacerse cargo de la gobernación, Romero le imprime a su gestión de gobierno todo lo que él ya traía del campo del empresarial, y si hay una cosa que lo caracterizaba a Roberto Romero, por lo que decían sus amigos y también sus adversarios o sus enemigos, era que tenía una enorme capacidad de trabajo. Quienes lo conocen decían, de las 24 horas del día, Romero trabaja 26. Un gran laburante. Y le pone su impronta a la gestión. Y empieza a generar cambios importantes en la vida de Salta. Impone un montón de ideas para la gestión. Y avanza su gobierno realizando obras importantes para la vida de la provincia,
obras que todavía podemos ver, ¿no? Pero no solo en lo que es la capital, sino también en el interior de la provincia, sobre todo en el interior. Y en ese paso de Roberto Romero por la gobernación, bueno, demuestra en muy poco tiempo una mirada propia, digo yo, del estadista. ¿Quiénes son los estadistas? ¿Cómo se puede decir que alguien es un estadista? Cuando el gobernante no está pensando en la coyuntura, en el momento en que le toca gobernar, sino que mira más hacia adelante. Lo que siempre se dice, ¿qué es lo que diferencia a un estadista de un dirigente político? Que el estadista está pensando en la próxima generación y no en la próxima elección. Y eso fue lo que hizo Roberto Romero. Roberto Romero miró hacia adelante, se imaginó una provincia camino al desarrollo, a pesar de todas las dificultades que todavía seguimos teniendo ahora por las asimetrías entre lo que es un país que se dice federal en las palabras, en lo declamativo, pero en la realidad es un país unitario. Y Romero avanzó en ese sentido. Fue el primero en la región de los gobernadores que lanzó estas dos palabras, norte grande. Roberto Romero imaginó un norte grande unido, trabajando de manera mancomunada, de manera conjunta, porque Romero decía, los problemas que tenemos nosotros en Salta son los mismos que tienen los de Jujuy, los de Tucumán, los de Santiago del Estero. Tenemos que trabajar todos juntos, porque si no, en este país que es unitario, ¿no es cierto?, nos van a llevar por delante y nunca vamos a conseguir nada. Por eso planteó esa idea del norte grande. Y lanzó una serie de ideas como pautas de desarrollo, ¿no? Habló de la posibilidad de crear un polo petroquímico en el norte de la provincia, aprovechando el gas y el petróleo en San Martín. También un polo de desarrollo en base a toda la actividad cítrica, de frutas y verduras que había en el departamento Orán, particularmente en Colonia Santa Rosa, y desarrolló una serie de obras que, como digo, todavía están. Ahí está el teleférico, que en su momento fue cuestionado. Ahí está el estadio Delmi, que el estadio se llama Delmi, porque quiere decir del milagro, porque había un torneo de básquet nacional y Romero quería que ese torneo se juegue en la provincia, y para eso había que construir un estadio acorde, y Romero decía, lo hagamos porque con eso vamos a traer gente de todo el país, le vamos a mostrar Salta, pero había que jugar contra el reloj para construir ese estadio. Entonces se laburó a destajo, mañana, tarde y noche, y había un plazo que era muy exiguo para construirlo, y muchos decían, no va a llegar, bueno, y al final llegó. Entonces en algún momento alguien dijo, fue un milagro. Entonces, a partir de ese momento, el estadio, que ahora lo conocemos como el Delmi, ¿no es cierto?, se dijo que era el estadio del milagro, por la rapidez con que se lo había construido. Y de ahí le quedó el nombre Delmi. Hizo eso, lanzó un importantísimo plan de viviendas, como hacía muchísimo en Salta, no se hacía. Repito, con una visión federal. ¿Qué más trajo? Los que se conocieron como los taxis de la nueva Salta, que también fue una idea que él tenía de hacer crecer a ese sector que estaba postergado. Entonces se invadió la ciudad con taxis que el gobierno le facilitó a quienes trabajaban en esta actividad la posibilidad de comprarlo. Tuvo una visión muy, muy amplia, muy importante. Quizás la más trascendente haya sido el hecho de que Salta, la provincia, tenía un juicio histórico con la nación por una demanda que estaba judicializada por
el reclamo de los recursos hidrocarburíferos que la nación le debía a la provincia. Un juicio que nadie sabía cuándo iba a terminar, porque los juicios usted sabe cómo es, se lo patea. Bueno, ¿qué dijo Romero? No podemos seguir con esto, era enorme la cantidad de plata que le debía la nación a la provincia. ¿Qué hizo Romero? Se subió en avión, se fue a Buenos Aires, fue a verlo al presidente, que era de otro partido, Raúl Alfonsín, y le dijo a Alfonsín: presidente, no podemos seguir con este juicio histórico mientras mi provincia tiene muchas necesidades. Había una simbiosis muy especial entre Romero y Alfonsín, aun cuando eran de partidos distintos. En alguna oportunidad, cuando visitó el expresidente Alfonsín Salta, como periodista tuve la oportunidad de consultarle cómo era su relación con Roberto Romero, y Alfonsín no tuvo dudas en decir que él lo admiraba por el empuje, por la tenacidad, por las ideas. Y hubo una muy buena relación en términos políticos y personales entre el gobierno de Romero, la figura de Romero y la figura de Alfonsín, y al final hubo un acuerdo y la provincia recibió en ese entonces una enorme cantidad de dinero en dólares de este juicio que era histórico que tenía la provincia. Esa también fue una muestra de lo que era Roberto Romero en su calidad de gestor, de administrador. En lo político, recién reformamos la Constitución de la provincia y una de las principales cláusulas de la Constitución es evitar las reelecciones. En aquel momento Romero tenía lo que se llama la suma del poder público. ¿Por qué? Porque controlaba la legislatura le respondía porque tenía mayoría de sus senadores y diputados, y todos los dirigentes, los funcionarios que estaban a la vuelta, le decían a Roberto Romero, a quien le decía, muy pocos lo trataban de usted, pues muy pocos lo tuteaban, la mayoría lo trataban de usted y como don Roberto, que era la forma como se referían a Romero. Le dijeron: tiene que ir por la reelección después de su primer mandato, porque en ese momento no estaba autorizada la segunda, un segundo mandato. Y Romero dijo: no, de ninguna manera. ¿Pero por qué, don Roberto? Si usted gana pero caminando y demás. Y Romero dijo: no, porque consideraba que quien está en el poder tiene todas las ventajas para ganar un segundo mandato, y él dijo: no, me parece que no puede ser así, creo en el tema de los recambios y demás. Se opuso y de hecho no fue a la reelección. ¿Qué más hizo? Ganó la elección en el justicialismo, conducía el justicialismo, y su gobierno estaba integrado por figuras que lo acompañaron, obviamente, desde un primer momento, pero con una grandeza que también lo distinguió abiertamente. Luego de un periodo de gobierno empezó a convocar a quienes habían sido sus adversarios. Y cuando algunos lo cuestionaban, algunos de su círculo íntimo, también dijo Romero: no, tenemos que estar bien, tenemos que unir el partido. Yo no puedo gobernar con un partido que no esté unido. Y entonces empezó a convocar a figuras de otro lado. Y cuando se empezó a hablar, ya que él no iba a ir por una reelección, ¿quién iba a ser su sucesor? Y muchos decían: bueno, tiene que ser alguien de su leñonada íntima. No, Romero abrió el partido, convocó a quienes estaban en la vereda del frente, y tanto es así que luego de acuerdos y demás, el que se lo elige para que lo suceda como gobernador fue al contador Hernán Hipólito Cornejo, que era uno de los dirigentes que estaba internamente en la vereda del frente, como se dice, en otro sector político. Así es como Hernán Cornejo es elegido gobernador, luego lo sucede, luego se produce una serie de cuestiones internas ahí dentro del peronismo, pero vamos al hecho de que la decisión
de Roberto Romero fue la de no perpetuarse en el poder, pudiendo hacerlo, y abre el juego a su partido. Y le abre el juego también a la oposición en muchas cosas. Bueno, finalmente la gestión de Hernán Cornejo no fue afortunada. Gana luego la elección el Partido Renovador, y así es que, como con Romero, muy defraudado, digamos, por lo que había pasado con su partido, que él había buscado darle otro impulso, decide tomarse unas vacaciones para relajarse un poco, habiendo sido elegido legislador nacional, y se va a Brasil con sus nietos, de vacaciones. Y ahí es cuando ocurre este desgraciado accidente, donde pierde la vida. Sin lugar a dudas, a 30 años mirando en perspectiva, más allá de los amores y odios que despiertan figuras como la de Roberto Romero, despiertan ese tipo de pasiones, amores y odios, uno, al menos para mí, yo como periodista que tuve la oportunidad de estar varias veces, muchas veces con el exgobernador, y compartir charlas y demás, una persona absolutamente amena, muy simpática, muy buen, digamos, de un trato respetuoso, ¿sí? Pero muy cordial, muy cordial, muy cordial. Uno puede decir, al menos yo lo puedo sostener, y esa es mi idea, lo que pienso, que sin duda fue uno de los mejores gobernadores que tuvo la provincia. Un hombre que se imagina una Salta y un norte grande, no solo Salta, sino la región, en otra instancia, en otras condiciones, basándose en los recursos naturales y humanos. La vida le truncó su visión, su idea. Vaya a saber qué hubiera sido de Salta y la región si Roberto no se hubiera muerto. Eso queda ya para el imaginario de cada uno. Pero lo que no hay duda es que fue un hombre que dejó su impronta para siempre, digo, en la historia de Salta y de la región. Fue un hombre de origen muy humilde, fue lo que se llama un self-made man, o sea, un hombre que se forjó a sí mismo, un hombre que se hizo a sí mismo, y que dejó para siempre, ¿no es cierto?, esta visión particular que él tenía sobre lo que era la posibilidad del desarrollo de su Salta y de su norte grande. Termino con esto. En el campo del periodismo empresarial, bueno, no hace falta decir más, hay que mirar lo que fue su creación, su obra, el diario El Tribuno, que sigue siendo hasta hoy uno de los diarios más importantes no solo de Salta, sino del país y de la región. Así que desde acá nuestro homenaje, nuestro recuerdo respetuoso a un hombre que lamentablemente, ¿no?, la vida, las circunstancias, la historia, vaya a saber Dios, quién sabe quién, le truncó una carrera política que podría haber sido importantísima, obviamente para él, pero fundamentalmente, creo yo, para Salta y para la región, para ese norte grande con el que tanto soñó.